Bueno, buenos días. Vamos a empezar ahora con la unidad número 6 y 7 que están unificadas justamente para poder comprenderse mejor. Así que vamos a empezar. Bien. La unidad 6 y 7 lo que vamos a ver es el sistema nervioso periférico. Nosotros habíamos visto el sistema nervioso central, que estaba constituido en lo que respecta a anatomía, o sea, como órganos, era el encéfalo que reunía al cerebro, a todo lo que era el bulbo, protuberancia, y la médula espinal, o sea, todo lo que es encéfalo y médula espinal. Bueno, ahora vamos a ver el sistema nervioso periférico, cuyos órganos principales que lo forman son los nervios craneales y los nervios raquídeos. Entonces, si hacemos un esquema de lo que era el sistema nervioso central, teníamos el encéfalo, que estaba formado por el cerebro, el cerebelo y todo el tallo encefálico, que sería el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo y la médula espinal. La médula espinal que tenía todas sus partes, que eran la parte cervical, la parte torácica y la parte lumbar. Bueno, ahora lo que tenemos en el sistema nervioso periférico son nervios, básicamente. Hay otras estructuras más que las vamos a ir viendo, pero bueno, lo que tenemos son los nervios, que unos se llaman craneales y otros se llaman raquídeos. Justamente el nombre de que sean craneales es porque salen del cráneo, o sea, salen del encéfalo, ¿sí? Y los raquídeos es porque salen del raquis, o se los llaman también nervios espinales, porque salen de la médula espinal. ¿Cuáles son las funciones que tiene el sistema nervioso periférico? Bueno, lo que hace básicamente es conectar el sistema nervioso central con órganos, con extremidades y con la piel. Es decir, todo nuestro cuerpo, desde la piel, desde todos los órganos, todo debe ser llevado, toda esa información de todo lo que está pasando, debe ser llevado al encéfalo, o sea, básicamente al cerebro, pero todo el encéfalo en sí mismo, para que pueda trabajar y procesar toda esa información. Y entonces quien conecta toda la parte periférica con la parte central, acá lo tienen dividido justamente en colores, o sea, todo esto que es más amarillito sería toda la parte periférica, y todo lo que está anaranjado está en central. De eso se encarga el sistema nervioso periférico. Entonces también permite que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo. También envía información sensorial y motora hacia el sistema nervioso central, y también regula funciones involuntarias del cuerpo, como son latidos del corazón o la respiración, ¿sí? Eh, o sea, todo está regulado a través del sistema nervioso central, y es el periférico el que lleva esa información hacia el sistema nervioso central, ¿no? Dijimos que estaba formado por nervios craneales y nervios raquídeos. Los nervios craneales son 12 pares, son bilaterales y se van nombrando con números romanos que van del 1 al 12. Se llaman craneales porque salen del encéfalo, ¿sí? Y comunican zonas encefálicas con zonas periféricas. Los craneales, las zonas periféricas que comunica son cabeza, cuello, tórax y abdomen. Todos tienen un origen real. Ese origen real es el sitio en donde se origina realmente el nervio, y eso va a estar dado en donde se da el origen de las fibras nerviosas, y va a estar dado dentro del encéfalo. Y tiene un origen aparente, que es el origen que nosotros vemos, o sea, es el sitio de emergencia del nervio a través de la masa encefálica. O sea, hay un momento en el que el nervio es visible, y ese es el origen aparente. Y hay un momento, y hay un lugar en donde se forma, y ese es el origen real. Ahora vamos a ir viendo eso. Estos nervios craneales pueden ser sensitivos, pueden ser motores y pueden ser mixtos. ¿Qué significa sensitivos? Bueno, que van a transmitir básicamente estímulos sensoriales. Ejemplo, oído, olfato, gusto, ¿qué me está faltando? Audición, oído, olfato, bueno, ya lo dije, oído, olfato, tacto, bueno, todos los sentidos, o sea, va a ser transmitido a través de los nervios sensitivos. Y lo motor sería todo lo que es acción, todo lo que está relacionado con la acción de músculos.
Eso lo van a transmitir los nervios motores. Y algunos nervios tienen dobles haces, entonces van a mandar estímulos sensitivos y van a mandar estímulos motores. Entonces, dijimos que desde el punto de vista fisiológico, los nervios craneales, que son 12 pares, se van a dividir en sensitivos. Sensitivos puros son el nervio olfatorio, el nervio óptico y el nervio auditivo, ¿sí? Olfato, vista y oído, esos son nervios sensitivos puros. Nervios motores puros se llaman motor ocular común, el patético, el motor ocular externo y el espinal y el hipogloso. Estos son motores puros y mixtos, es decir, los que transmiten tanto a nivel sensitivo como a nivel motor, son el trigémino, el facial, el glosofaringio y el nasogástrico, que también se lo llama vago. Acá los tenemos nombrados todos con su numeración. Dijimos que se nombraban desde el número 1 al número 12 y que lo hacíamos a través de números romanos. Perdón. Entonces el número 1 era el olfatorio, que recuerden que era sensitivo puro, el óptico, que era también sensitivo puro, motor ocular común, ya me dice que era motor, el troclearo patético, que es el 4, este también era motor puro, el trigémino, que el trigémino que es mixto, el motor ocular común que es motor, el facial que es mixto, el auditivo y vestibular que es sensitivo puro, neumogástrico vago, el glosofaringio, el 11 se llama accesorio o espinal y el 12 es hipogloso. Bueno, vamos a ver un poquito la función más o menos de lo que hace cada uno de estos nervios. El olfatorio transmite obviamente los impulsos olfatorios. Entonces, van a tener un origen que va a ser, ¿dónde va a ser? En la nariz. O sea, va a nacer en todo lo que sean los receptores que van a sentir los olores que los tenemos en la nariz. Esa información va a viajar digamos, a haces que van a tener que ver con toda la parte de corteza cerebral que está relacionada con la parte olfatoria, y de ahí se van a originar los haces, donde después el nervio olfatorio se va a formar y va a salir, va a estar en el encéfalo. Entonces, ese es el nervio olfatorio. El nervio 2 es el nervio óptico. El óptico se forma en la retina, o sea, las terminales nerviosas que llegan el estímulo de la luz y de las imágenes están en la retina, o sea, se forma, su origen real está en el ojo, pero luego el nervio óptico va a salir y va a tener su origen aparente, que es el que nosotros vemos, ¿sí? Y esto básicamente lo que hace justamente es transmitir los impulsos visuales. El motor ocular común está relacionado con los movimientos de los ojos, con la apertura de los párpados o con los movimientos oculares, el movimiento de la pupila, no de la pupila, sino de todo lo que es el ojo en sí mismo. Entonces lo que pueden hacer estos músculos es hacer que el ojo vaya a mirar hacia arriba, que pueda mirar hacia abajo, que pueda mirar hacia la izquierda, que pueda mirar hacia la derecha. El patético torquea, que es el 4, también hace otros tipos de movimientos, lo que son también irrigaciones de los músculos de los movimientos del ojo. El trigémino, el 5, se encarga, tiene 3 haces, tres ramas distintas, y lo que se encarga es la parte sensitiva de la sensibilidad de la cara. O sea, si yo me toco la cara y siento que me estoy tocando la cara, eso es una acción del trigémino. Y la parte motora está relacionada con los músculos de la masticación. El sexto par, que es el motor ocular externo, también, se llama motor ocular externo o abducens. Este músculo también se encarga de todo lo que, de movimientos oculares. En este caso, dice acá del movimiento del recto externo. El 7, que es el músculo facial, tiene 3 haces en realidad. Un hace sensitivo que se encarga del gusto, pero de los 2 tercios anteriores de la lengua, solamente inerva a los 2 tercios anteriores de la lengua.
Después de los músculos faciales, también que va a tener relacionado con lo que sean los movimientos de la cara, poner cara de alegría, cara de tristeza, cara de enojado, todas esas cosas, esos movimientos de la cara está a cargo del nervio facial. Y luego tiene un haz autónomo, que ya después lo vamos a ver a eso, que está relacionado con el parasimpático, y lo que hace es la inervación de las glándulas lagrimales y de las glándulas salivales básicamente. Entonces es la que se puede encargar de que lloremos o no lloremos, o de que tengamos más saliva o menos saliva. El octavo par es el auditivo, vestíbulo coclear, que tiene un origen, que es básicamente sensitivo, y lo que hace es el tema de mantener el del equilibrio y de la audición, por supuesto de la audición. El número 9, o glosofaringio, es un músculo que básicamente se encarga en la parte sensitiva del tercio posterior de la lengua. Dijimos que los 2 tercios anteriores le correspondían al par 7, que era el facial, al glosofaringio par 9 le corresponde la inervación de la tercera parte del tercio posterior de la lengua. La parte muscular está relacionada con los músculos de la faringe, ¿sí? Lo que es faringe también está relacionado con parte de la dilución, pero bueno, básicamente acá los músculos de la faringe. Y en el caso tiene también un haz que está relacionado con el sistema autónomo, básicamente parasimpático, y es la inervación de las glándulas parótidas. Dentro de las glándulas salivales tenemos las submaxilares, las sublinguales y las parótidas. Entonces, de las salivales, algunas se encargan el nervio facial, y de la parótida básicamente lo hace el glosofaringio. Luego tenemos el 10, que se llama neumogástrico, pobrecito le dicen vago, pero que de vago no tiene nada, que es sensitivo motor y también está relacionado con acciones parasimpáticas, y tiene que ver básicamente con todo lo que es la inervación de las vísceras. Entonces actúa a nivel de frecuencia cardíaca, a nivel de secreción gástrica, o sea, tiene que ver mucho con la parte visceral. El 11, que se llama espinal o nervio accesorio, se lo llama de las dos maneras, está relacionado con todo lo que es la musculatura del cuello, es un nervio básicamente motor. Y el hipogloso, el número 12, está relacionado con la musculatura de la lengua, ¿sí? No importa cuáles son los músculos que sí, cuáles son los músculos que no, sino que el hipogloso básicamente actúa sobre la motilidad de la lengua. Acá hay una forma sencilla, divertida, de ver dónde actúa cada uno de los pares craneales. Entonces, el olfatorio o 1 dijimos que era el del olfato. El 2 dijimos que era el óptico, el tema de los ojos. El 3 dijimos que era de la motilidad de los ojos. Entonces, el tema de la motilidad de los ojos está relacionado acá arriba, por eso dice número 3. El número 4 también es la motilidad de los ojos. Lo que pasa es que lo que hace es llevar el ojo hacia abajo y hacia adentro, por eso está puesto acá abajo, ¿sí? Es como que es el músculo que usamos para mirarnos la nariz. El número 5 es un 5 grandote acá, en toda una cara imaginaria que hicimos, porque era un nervio que tenía que ver con la parte sensitiva de la cara. Acuérdense que tenía que ver también con la parte motora, en parte motora de la cara. El músculo, el 6, que es el motor ocular externo abducens, es porque también tiene que ver con la motilidad de los ojos, y lo que hace es llevar el ojo hacia afuera y hacia abajo. Por eso está puesto acá el número 6. El número 7 es acá, ocupa todo este número grandote, los bordes de la cara, justamente porque es el nervio facial, que está relacionado con todo lo que es la parte de los movimientos de toda la cara. O sea, todas las expresiones faciales están a cargo del nervio 7, del facial. El 8 son las orejitas, porque era el vestíbulo coclear, también se llama estatoacústico, que tiene que ver con la parte auditiva. El 9, o glosofaringio, porque dijimos que tenía que ver con la parte también, en parte con la parte de la faringe, y por el tema del tema del gusto, de la lengua. El 10 es neumogástrico, que también tiene que ver con el tema de deglución, y acuérdense que tiene que ver también, pobre vago, le decimos vago, pero ya digo, no es nada vago, y actúa también con frecuencia cardíaca, con el tema de
la secreción gástrica, que es muy importante, entonces por eso también está puesto acá en la parte de la lengua. El 11, que dijimos que está relacionado con la musculatura, los movimientos del cuello, y el 12, que tenía que ver básicamente con la parte muscular de la lengua. Entonces, por eso son los dibujitos. Eso está bueno para acordarse más o menos en dónde actúa cada uno de los músculos. Bueno, además de los nervios craneales, teníamos los nervios raquídeos, excusa raquídeos, pero también se llaman raquídeos o espinales, y estos nervios raquídeos consisten en manojos paralelos de axones de neuronas. O sea, los nervios son axones. Estos nervios se originan en los segmentos de la médula espinal. O sea, nacen en la médula espinal y de la médula espinal salen y van al resto del cuerpo. Estos nervios están envueltos en capas sucesivas arrolladas una sobre otra de tejido conectivo, ahora lo vamos a ir viendo, entonces de esa forma ese nervio se nutre, ¿sí? Porque si no, ¿quién le da sangre para nutrirse? Porque acuérdense que todos los elementos que necesitamos para que nuestro cuerpo se nutra, en este caso la glucosa, así fuera un estímulo hormonal, así fuera el sodio, el potasio, todas las proteínas, todo viene a través de la sangre. Entonces, ese tejido conectivo es el tejido que tenemos para nutrir a los nervios raquídeos, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, que en la médula espinal teníamos una raíz posterior que era sensitiva y que teníamos una raíz anterior que es motora. Bueno, entonces, los nervios raquídeos se forman de una raíz posterior que es sensitiva y de la raíz anterior que es motora en la médula espinal. Entonces, todos los nervios raquídeos son mixtos. O sea, en el caso de los craneales teníamos algunos que eran mixtos, algunos que eran motores, algunos que eran sensitivos. En el caso de los raquídeos, como todos tienen una raíz posterior sensitiva y todos tienen una raíz anterior motora, todos los nervios raquídeos son mixtos. Esto dice al menos en su origen, porque bueno, en realidad después no pasa, pero nosotros tenemos que saber que todos los nervios raquídeos son mixtos. Con esto es importante con esto nos quedamos. Y a la vez, como la médula espinal está dividida en sectores, estos pares raquídeos, son 31 pares, que se dividen en 8 pares cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxígeo. Todos ellos salen del conducto raquídeo por los agujeros de conjunción. Es decir, el conducto raquídeo es la parte ósea que protegía a la médula espinal. Entonces, eso tiene unos agujeros y por esos agujeros salen los nervios raquídeos. Este es el corte transversal de un nervio. Un nervio está formado por varios haces. O sea, nosotros tenemos, acuérdense, los nervios eran axones. Ese axón tira a su vez a las células de Schwann, que si se acuerdan eran las que fabricaban la mielina del axón para que ese estímulo, para que el estímulo nervioso pudiera ir rápido, más rápido, por eso teníamos la mielina. Y en el sistema nervioso periférico la mielina la formaban las células de Schwann. Acuérdense que en el sistema nervioso central lo hacían los oligodendrocitos. En el caso del periférico lo hacen las células de Schwann. Bueno, varios de esos axones están envueltos entonces por algo que se llama endoneuro. Es como una parte de protección. Dentro del endoneuro, después tenemos varios fascículos nerviosos, y entonces cuando se juntan varios fascículos nerviosos tenemos el perineuro, ¿sí? Dentro del perineuro se comunican con parte de tejido conectivo, que es esta parte rosadita que ustedes ven acá, y por acá vienen los capilares sanguíneos y los capilares linfáticos, que son los que se van a encargar de la nutrición y de sacar todos los desechos del metabolismo de estas estructuras. Este tejido conectivo entonces rodea, en parte protege y nutre básicamente a todos los axones. Y entonces, endoneuros, un endoneuro, cubre al axón. Varios de ellos están rodeados por perineuro y varios de estos fascículos nerviosos están rodeados por otra estructura que es el epineuro, ¿sí? O sea, todo esto son lo que forman parte del nervio. Un nervio es todo esto, ¿sí? Nosotros estamos hablando básicamente del impulso nervioso a través del axón, pero un nervio tiene varias de todas estas cosas, ¿sí?
Entonces dijimos, cada axón está rodeado por un endoneuro, que es una capa delicada de tejido conectivo que lo cubre, que cubre también, perdón, a la capa de mielina que puede tener el axón. Dentro de esa capa de mielina íbamos a tener a las células de Schwann. Estos axones que están forrados por el endoneuro quedan atrapados dentro de manojos o fascículos en una capa más gruesa de tejido conectivo llamada perineuro, que fue la que habíamos visto en la foto. Y varios de ellos, dice, todos estos fascículos, finalmente se rodean por una capa gruesa, fibrosa, llamada como epineuro, y así tenemos el nervio en total. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un nervio, nosotros hablamos en realidad del axón, pero el axón es una pequeña parte de ese nervio, ¿sí? En realidad, el axón es solamente una pequeña parte y el volumen total del nervio está constituido por varias otras estructuras, que serían los axones, las vainas de mielina que recubren al axón, el tejido conectivo, que es todo lo que ustedes ven acá más rojito, ¿sí? Los vasos sanguíneos que están dentro de ese tejido conectivo y los vasos linfáticos también. Y las estructuras que rodean a ese axón eran de adentro hacia afuera, endoneuro, perineuro y epineuro, que epi es ya como la parte final del nervio. Así que acá tienen otro dibujito del nervio para ver acortado en forma transversal las estructuras que lo forman. Bueno, una de las propiedades de los nervios tiene dos propiedades fundamentales que son la excitabilidad y la conductividad. Esto para ustedes no es nuevo, porque ya habíamos hablado de que a las neuronas pasaba esto. O sea que las neuronas las tenemos en un sector y ahora los nervios tienen que encargarse de llevar la información. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen también, igual que las neuronas, a través de la excitabilidad y a través de la conductividad. Porque de hecho, cuando hablábamos de la sinapsis, decíamos que estaba el cuerpo neuronal y que la sinapsis se daba en el axón, o sea que lo estamos dando también acá en los nervios, ¿sí? O sea, la parte final de ese axón era donde se daba la sinapsis. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Acá tenemos excitabilidad y conductividad. Para repaso, ¿qué era la excitabilidad? Era la capacidad que se tiene de reaccionar con movimientos, en este caso van a ser vibratorios, o frente a determinados estímulos como la luz, el frío, el calor, la electricidad, o una orden que uno lleve desde el cerebro hacia la parte periférica. Por ejemplo, o sea, me pica la nariz y yo quiero rascarme la nariz. Entonces, llevo una orden desde el sistema nervioso central para que mi dedo arrasque la nariz. Bueno, esa acción la puedo hacer a través de la excitabilidad, porque estoy haciendo un movimiento en base a un estímulo. La conductividad era la capacidad, las propiedades que tenían las fibras nerviosas, donde los movimientos vibratorios producidos por los estímulos generan impulsos que son conducidos desde un punto a otro. Para hacerlo fácil, o sea, yo tengo, no sé, en una esquina se produce un movimiento, y ese movimiento se traduce hacia la otra esquina. Esto vendría a ser que desde un lugar de la neurona se genera un estímulo, y ese estímulo se conduce, llega hasta el axón. Entonces, esto es lo que ya sabemos, que ya lo sabíamos de antes, que el sistema nervioso tiene la capacidad de tener excitabilidad y conductividad. Esto también le pasa en el sistema nervioso periférico. Esto ya habíamos hablado también y dijimos que todo aquello que iba desde la parte periférica hacia la parte central, que en este caso habíamos dicho que lo que iba desde la dendrita hacia el soma, dijimos que era aferente. Bueno, entonces en los nervios también, la dirección de la conducción de un nervio sensitivo va a ser aferente. Y se dice que es centrípeta porque va hacia el centro, ¿sí? Entonces la acción aferente está a cargo de los nervios sensitivos. Y la acción eferente, la dirección de un nervio motor, es eferente. Y se dice que es centrífuga, porque va hacia afuera, es como que escupe el agua. O sea, piensen lo que es centrifugar en el lavarropas. Es meter la ropa con agua y largar agua. Entonces, la dirección de ese nervio motor es eferente, porque el nervio motor ejecuta una acción, ¿sí? En cambio, el nervio sensitivo transmite una información que, por ejemplo, puede ser luz, puede ser oído, puede ser olores, etc. Y los nervios mixtos van a tener ambos tipos de conducción, van a poder ser tanto aferentes como eferentes.
van a poder tanto transmitir sensaciones como motilidad. Los nervios sensitivos. Dijimos que transportaban los impulsos nerviosos desde los órganos receptores externos hacia el sistema nervioso central. Dimos el ejemplo de un sonido que ingresa por el oído y desde el oído es llevado a la corteza para que la corteza procese lo que llegó y de esa forma se genera una acción. Entonces, estos impulsos nerviosos viajan desde los órganos receptores externos. Los órganos receptores externos serían la retina, o sea, del ojo, los bulbos olfatorios que tenemos en la nariz, y por ejemplo, el tema de todo lo que es audición. Para el tacto serían todas las células que tenemos de sensibilidad en la piel, ¿sí? Entonces, y para el gusto serían las papilas gustativas que tenemos en la lengua. Entonces, todos estos impulsos nerviosos llegan desde los órganos receptores que son externos porque los vemos, llegan hasta el sistema nervioso central donde nosotros no vemos, pero sabemos que esto pasa. Los nervios sensitivos pueden ser somáticos o viscerales. ¿Qué significa esto? Sensitivo somático es que conduce impulsos desde la piel y desde los músculos esqueléticos. Somático, acuérdense que el soma era el cuerpo de la neurona. Bueno, todo lo que sea somático es del cuerpo, digamos. Y todo lo que sea visceral es desde los órganos internos. Por ejemplo, yo puedo tener dolor porque tengo acidez en el estómago. Entonces, eso sería una transmisión sensitiva visceral, porque yo lo siento en un órgano, ¿sí? En cambio, si yo veo una nena que está corriendo, eso es algo que es somático, porque yo lo estoy viendo, un impulso, o por ejemplo desde la piel, si toco algo y siento que algo es rugoso. Entonces eso me lo está mandando desde el punto de vista sensitivo somático. Entonces los sensitivos pueden ser somáticos o viscerales. Siempre van a ser aferentes o centrípetos, porque el impulso se transmite desde la periferia del organismo hacia el centro. O sea, no importa que de dónde venga, ya sea somático o visceral, siempre va a ser aferente. En cambio, los nervios motores llevan señales nerviosas desde el cerebro hacia los órganos efectores. Los órganos efectores pueden ser, básicamente son los músculos, pero también pueden ser glándulas, ¿sí? También pueden ser células secretoras. Entonces, por ejemplo, los nervios motores somáticos van a llevar los impulsos hacia los músculos voluntarios que reaccionan mediante contracciones. Vamos a poner en claro esto. ¿Qué sería un músculo voluntario? Se llama músculo voluntario o músculo esquelético al músculo del cual yo tengo acción sobre ese músculo. Ejemplo, músculos de la mano, los músculos de la cara, porque yo puedo hacer reacciones o cambiar hay actitudes que se puedan reflejar en el rostro. Entonces, todos aquellos músculos que yo pueda gobernar, que yo pueda desde mi conciencia hacer que hagan una acción, eso se llaman, son somáticos, son nervios motores somáticos. O sea, mis músculos esqueléticos serían, por ejemplo, los de la mano, los de la pierna, hay una parte de la respiración que sí yo puedo respirar usando más músculos, y esos pueden llegar a ser esqueléticos, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo no puedo actuar sobre la contracción del intestino. El intestino tiene capas musculares, y esas capas musculares son nervios motores viscerales. Esos músculos se llaman lisos. Son músculos sobre los cuales yo no tengo acción. Un ejemplo importante, el músculo de la vejiga. O sea, yo no tengo acción sobre el músculo de la vejiga. Tengo acción sobre una parte de la vejiga, que es el detrusor, en donde yo digo, bueno, ahora quiero orinar. ¿Pero por qué quiero orinar? Porque la vejiga ya está llena de orina y eso me estimula a decirme, mirá Sandra, que tenés la vejiga llena de orina. Entonces ahí es donde voy a utilizar la parte esquelética, digamos, que es la parte voluntaria que hace abrir el esfínter de la vejiga y que uno pueda orinar. Pero lo que es el llenar la vejiga, eso es algo que es músculo liso, es nervios motores viscerales, llevan los impulsos hacia glándulas y hacia órganos
viscerales. Los órganos viscerales son, por ejemplo, la vejiga, el intestino, el estómago, ¿sí? El corazón también tiene músculo, bueno, es un músculo cardíaco, es distinto, pero actúa como visceral en el sentido de que yo no puedo manejar al corazón, decirle, quiero que te contraigas o no quiero que te contraigas. Eso es algo que está dirigido desde el cerebro, o sea, el cerebro es el que comanda toda esta historia, el encéfalo es el que comanda toda esta historia. Y también el tema hacia las glándulas, por ejemplo, hacia las glándulas sudoríparas, hacia las glándulas salivales y hacia las glándulas de la digestión. Si uno come algo, las glándulas comienzan a trabajar para, por ejemplo, producir saliva y disolver el alimento. Bueno, toda esa musculatura que tienen las glándulas es musculatura de músculo liso, porque son estructuras, son órganos, entonces se llaman nervios motores viscerales, están en las vísceras. Los nervios motores siempre son eferentes o centrífugos, ya que los impulsos parten desde centros nerviosos superiores hacia la parte periférica. Entonces, siempre los nervios motores van a ser eferentes. Vamos a agregar un poquitito más con respecto a esto. Los receptores de los nervios raquídeos pueden ser cualquier estímulo que reciba la médula espinal en este caso, puede estar relacionado con, por ejemplo, estímulos en los músculos. Estirar un músculo o en articulaciones, en ligamentos, en tendones, y en aquellos que relacionen con el equilibrio y el comportamiento. Entonces, todo lo que sea postura, musculación y todas esas cosas se llaman receptores propioceptivos, ¿sí? O sea, eso se llaman los nervios, que tienen que ver con estas acciones, son receptores propioceptivos. Después tenemos aquellos que actúan en impulsos relacionados con la temperatura, por ejemplo, el tener calor, frío, dolor, presión, tacto, o sea, con cosas que estén relacionados más bien con impulsos. Esos se llaman receptores exteroceptivos, o sea, esos son los que reconocen este tipo de acciones. Y luego tenemos los receptores interoceptivos, que se relacionan con los impulsos provenientes de glándulas y de órganos del sistema digestivo, cardiovascular, respiratorio y excretor. Ejemplo, comemos algo y entonces, al llegar ese alimento, bueno, ya cuando empezamos a llevarlo a la boca, el tener un alimento a la boca hace que se secrete más saliva. Luego tenemos la dilución y cuando eso llega al estómago, comienzan a actuar un montón de estructuras para secretar sustancias para que ese alimento pueda ser metabolizado y mandado después al intestino delgado donde se termina absorbiendo todo. Bueno, esos receptores se llaman interoceptivos porque están relacionados con todo lo que sea lo interno, o sea, la recepción de los estímulos internos, ¿sí? Que no tiene que ver con la parte externa con el afuera, tiene que ver con las acciones internas que son las acciones fisiológicas, digamos, de que cumple el cuerpo humano. La mayoría de los nervios raquídeos, dijimos en general que teníamos que saber que los nervios raquídeos son mixtos, pero bueno, la mayoría lo son y para nosotros van a ser todos. Los nervios mixtos pueden transportar impulsos, tanto del sistema nervioso somático o motor, ¿sí? Que es la parte del sistema nervioso que produce la comunicación entre los músculos y el sistema nervioso central, como también del autónomo o visceral. Entonces, el sistema nervioso periférico, o sea, los nervios raquídeos, cumplen acciones somáticas y cumplen acciones autónomas. Las autónomas son aquellas que yo no puedo actuar sobre ellas, son autónomas o viscerales. Las somáticas o motoras sí yo puedo actuar sobre ellas, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, se puede decir que dentro de un nervio pueden haber fibras aferentes y eferentes somáticas y fibras aferentes y eferentes viscerales. Es decir, van a haber algunas fibras aferentes y eferentes que van a ir a todo lo que sea, por ejemplo, músculos básicamente, o articulaciones, todas esas cosas, y fibras aferentes y eferentes que van a ir a las vísceras. Entonces algunas van a ser somáticas y otras van a ser autónomas o viscerales. Todos los nervios raquídeos o espinales, dijimos que se llamaban de las dos maneras, emergen de la médula espinal, salen de la médula espinal.
atraviesa el foramen interventricular y se distribuye por todo el cuerpo. Ya habíamos dicho que salían por los agujeros de confunción o foramen intervertebral, eso no es lo mismo, y salen a todo el cuerpo. Ya dijimos también que todos son mixtos, ¿sí? Y dijimos que los nervios poseían elementos somáticos, que eran relacionados con la piel y los músculos esqueléticos, y elementos viscerales o autónomos, que controlan las actividades de muchas glándulas y de la musculatura lisa, ¿sí? O sea, sobre aquello, todo lo que sea autónomo o visceral es sobre lo que yo no tengo acción desde el punto de vista consciente, ¿sí? Todo lo que sea somático, yo tengo acción desde la conciencia. Todo lo visceral autónomo, yo no tengo acción desde la conciencia. Los nervios raquídeos pertenecen tanto al componente somático como al componente autónomo del sistema nervioso periférico. Estas son cosas importantes, ¿sí? La mayoría de los axones poseen una envoltura de mielina. Ustedes ya conocen la mielina, dijimos que era una lipoproteína presente en la membrana plasmática de algunas células de la glía. En la glía del sistema nervioso central eran los oligodendrocitos, por favor no lo olviden, y el sistema nervioso periférico eran las células de Schwann, ¿sí? Esta lipoproteína lo que hacía era proteger al nervio y a la vez darle la chance de que ese estímulo que viene como una orden sea más rápido. Entonces, bueno, eso ya dijimos, que ahora ya dijimos, y el sistema nervioso periférico, los axones de los nervios craneales y espinales poseen otro tipo de células gliales llamadas células de Schwann, ya lo dijimos. Las células de Schwann se enrollan varias veces en los axones, formando vainas separadas entre sí por áreas que no tienen mielina, que son los nódulos de Ranvier, que ya lo vimos también en el sistema nervioso central, cuando vimos el sistema nervioso central. Bueno, vamos a darle una gotita de complicación a esto, en el sentido de que dijimos que teníamos una parte posterior, una raíz posterior que daba a los, salían entonces la parte sensitiva, y una parte anterior, una raíz anterior que generaba la raíz motora. Bien, ahora, en la médula espinal, nosotros tenemos los cuerpos neuronales que están en la sustancia gris, que es la forma de H que tenía la médula espinal. Ahora después vamos a ver un dibujito para recordarlo. Pero el sistema nervioso periférico también cuenta con cuerpos neuronales, porque hasta ahora habíamos hablado de los nervios, y siempre dijimos que eran axones. Bueno, la parte, digamos, los cuerpos neuronales del sistema nervioso periférico se llaman ganglios. Ganglios nerviosos, que no tienen nada que ver con los ganglios linfáticos cuando nos enfermamos, que se nos hinchan los ganglios del cuello, cuando tenemos dolor de garganta. No son esos ganglios, esos son los ganglios linfáticos. Estos son los ganglios nerviosos, ¿sí? ¿Qué son los ganglios nerviosos? Bueno, son agrupaciones de somas o cuerpos de neuronas que están asociados a los nervios del sistema nervioso periférico. O sea, vendría a ser como la sustancia gris del sistema nervioso central. Comúnmente constituyen un aglutinamiento en una zona del nervio. Ahora vamos a ver un dibujito. Los ganglios vinculados con axones de nervios aferentes, contienen los cuerpos de las neuronas sensoriales, porque dijimos que todo lo que era aferente tenía que ver con los sentidos, con lo sensorial. Y esto es el caso de los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Acuérdense, la parte dorsal, la parte posterior, eran las raíces sensoriales. Entonces, cuando la raíz sensorial se forma, aparece un bultito luego, que son los ganglios nerviosos. Los ganglios asociados con nervios eferentes mayoritariamente van a contener cuerpos de las neuronas del sistema nervioso autónomo, porque en caso de, acuérdense que todo lo que era motor podía ser autónomo o podía ser somático. Bueno, en el caso de este serían los autónomos. Los ganglios de las raíces posteriores, de las raíces anteriores, que son los nervios eferentes, son del sistema nervioso autónomo. Y acá tenemos un dibujo. Dijimos que los nervios espinales se unen a la médula espinal. Acá tenemos los nervios, estos son nervios, y esta es la médula espinal. A través de dos raíces, la raíz ventral y la raíz dorsal, ¿sí? La raíz ventral
que es la que tiene acá esta, la raíz ventral, ventral es anterior. Esto es raíz anterior. Si es anterior, este fascículo que va a salir acá va a ser motor. Y esta es raíz dorsal, por lo tanto es sensitiva. Se formó esa raíz dorsal, se hizo un abultamiento, que es un ganglio. Este ganglio está lleno de cuerpos neuronales sensitivos y forma este haz que va a salir de acá. Entonces, si sale de la parte dorsal o posterior de la médula espinal, es sensitivo. Aquí sale la raíz dorsal, aquí sale la raíz ventral y se juntan. Y esto va a salir por el agujero de conjunción que habíamos dicho antes, y esto sería un nervio. ¿Sí? Este sería un nervio raquídeo. Entonces, los nervios espinales se unen a la médula espinal a través de dos raíces, la ventral y la dorsal. Cada una de las raíces forma una serie de radículas que se ensanchan, que se enganchan a todo lo largo del segmento correspondiente de la médula espinal. ¿Ven? Se van enganchando estas radículas que van teniendo acá, se van enganchando, enganchando, enganchando y terminan formando el nervio, que es el que termina saliendo, con su raíz dorsal y su raíz ventral. La raíz ventral o anterior, ¿sí? De vientre, de anterior, contiene fibras eferentes, porque son motoras, que se extienden para inervar los músculos esqueléticos y contienen fibras eferentes del sistema nervioso autónomo. Lo que era esquelético era somático y lo que era autónomo era visceral, ¿sí? Acuérdense de eso. La raíz posterior tiene en su interior fibras aferentes que salen de las neuronas contenidas en el ganglio de la raíz dorsal y que conducen impulsos de los receptores sensoriales periféricos a la médula espinal. La unión de ambas raíces, que se produce justo después del ganglio para formar el nervio espinal, indica que por este último corren tanto fibras aferentes como eferentes. Repasemos con el dibujo. Dijimos que teníamos las raíces ventrales, que si son ventrales son motoras, ¿sí? Y si son dorsales, son sensitivas. Ese ganglio que se forma, el ganglio nervioso, que venía de justamente se formaba de las raíces sensoriales, forma la raíz dorsal del nervio y junto con la raíz dorsal, con la raíz ventral, forma el nervio espinal. Este nervio espinal es un nervio mixto, porque tiene haces de la raíz dorsal, que es sensitiva, y haces de la raíz ventral, que es motora. Bueno, entonces después con el dibujito repasen lo que dijimos acá y van a ver que es como se les explica recién. Acá está de vuelta más grande, ¿sí? Entonces salía la parte dorsal, se forma el ganglio, se forma la raíz, la parte motora, se forma la otra raíz y acá se forma el nervio. Acá tenemos otro dibujo de la misma forma, pero visto desde arriba. Si yo hago un corte transversal de la médula espinal, ¿sí? Corte transversal, pero visto desde arriba, teníamos la materia gris, la sustancia gris en forma de H, y la sustancia blanca que la rodeaba. Esto sería la médula espinal. De la médula espinal, de la parte ventral, esta sería la parte anterior o ventral, salen estos haces rojos, que es la raíz ventral, que si es ventral es motora. Y de la parte de las astas posteriores salen las raíces dorsales, ¿sí? Y la raíz dorsal es sensitiva. Apenas sale, se forma el ganglio, era un ganglio espinal, un ganglio era un conjunto de cuerpos neuronales, y de ahí sale entonces la raíz sensitiva del nervio. Una vez que se junta la raíz sensitiva con la raíz motora, se juntan y van saliendo, se forma el nervio que se va a ir desglosando, y fíjense que cada rama va a tener parte sensitiva y parte motora, porque son nervios mixtos, los nervios raquídeos son nervios mixtos. Otro dibujo. Acá lo que hicimos fue lo siguiente, o sea, la piel, o sea, es lo mismo, está visto desde arriba como el otro anterior, pero está puesto de esta manera. La piel tuvo un estímulo, por ejemplo, vamos a suponer que toqué algo que era rugoso. Entonces, mi piel fue digamos, el receptor
el receptor de la piel es el que tiene el que tocó y va a llevar la información hasta este nervio, ¿sí? Entonces acá el nervio luego lo lleva a la médula espinal y de acá a veces puede llegar a viajar hasta la corteza, porque yo para darme cuenta que lo que toqué es rugoso, tengo que, esa sensación de lo que toqué, tengo que llevarla a nivel de conciencia. Y para llevarla a nivel de conciencia, entonces, todo lo que es, lo que llega a la médula, viaja entonces al cerebro para que la corteza interprete que lo que tocó fue algo rugoso. Pero entonces el recorrido que hicimos fue, tocamos algo, esas haces se juntaron y formaron un nervio aferente, porque va a llevar la información desde la parte externa hacia la parte interna, entonces esto es aferente. Este nervio que es aferente, porque la información le vino desde la piel, procesa información y manda su información a la raíz posterior de la médula espinal. Aquí tenemos interneuronas que se comunican entre sí y entonces hay otra información que sale de acá y puede mandar por un nervio eferente, la va a llevar a un músculo, por ejemplo, no sé, al músculo del dedo. Entonces, por ejemplo, yo sentí algo rugoso y bueno, después agarro y quito mi dedo. Entonces, el quitar mi dedo sería la parte eferente, la orden eferente que mandó, que mandaron de acá de la médula espinal o del cerebro, que es la que me dice que tengo que hacer las cosas. Bueno, los nervios raquídeos, dijimos que eran 31 pares y están organizados de la siguiente manera. Desde T1 o D1, que sería torácico o dorsal, 1 a 12, que eran los nervios, los raquídeos dorsales o raquídeos torácicos, excepto estos, el resto de todos los nervios raquídeos, dice, todas las ramificaciones de los ramos ventrales o anteriores de los nervios espinales forman complicadas redes de ramificaciones interconectadas que se llaman plexos nerviosos. ¿Eso para qué es? Para que no nos perdamos información. Entonces, para no perdernos información, nos tiene que llegar información de todos lados. Entonces, esos plexos van a cubrir las zonas cervical, braquial y sacra, ¿sí? Estos plexos, las fibras provenientes de estos plexos, se entrecruzan y resultan redistribuidas de forma que cada rama puede tener muchas fibras de varios nervios espinales. Entonces esto permite la información de todos los sectores del cuerpo. Estas fibras procedentes de cada ramo ventral viajan a la parte periférica del cuerpo por distintas rutas de ramificaciones, ¿sí? Esto implica que cada músculo de una extremidad recibe su inervación de más de un nervio espinal. Y esto tiene la ventaja de que si hay alguna lastimadura, algo que nos dañe, entonces podemos no perder la información que nos manda ese músculo. Por supuesto que si esto es muy grave, podemos perderlo, ¿no? Pero en condiciones habituales podemos lograr que esto no pase porque justamente está todo tan entrecruzado que permite que la información se pueda mantener. Entonces, los nervios raquídeos son 31 pares, todos son mixtos, tienen raíz motora, raíz sensitiva, y tienen un ganglio espinal, un ganglio que es sensitivo porque estaba en la raíz posterior, y esto es lo que forma el sistema nervioso periférico. A su vez, esos pares se dividen en plexo cervical, braquial, lumbar y sacro. En cambio, los nervios torácicos, que son del 1 al 12 torácicos, esos salen directamente, no forman plexos. Pero estos sí, plexo cervical lo hace desde el nervio 1 al 4, el braquial del 5 a D1 o T1, el lumbar del L1 a L4 y el sacro del E4 a S4. Funciones, bueno, esto que dice acá son ejemplos de algunos nervios que forman parte de esos plexos, ¿sí?
Y acá esto es a modo de esquema, esquemático para que entiendan por qué la formación de los plexos, ¿sí? No para que lo sepan de memoria ni nada por el estilo. Sino que yo acá tengo un nervio que sale, pero estos nervios se terminan entrecruzando, el L1 con el L2 se entrecruzan entre todos. Por eso esto se llama plexo, ¿sí? Y esto permite que la información llegue de todos lados, no solo desde el pedacito de acá, sino desde esta parte del cuello. Esto está en la parte de atrás del cuello. Entonces, permite que mucha información, que la misma información, digamos, se reciba de varios lugares. Otro ejemplo es el plexo braquial, que llegaba de C5 a D1. Este plexo braquial también tiene muchas interconexiones. Fíjense cómo sale un nervio, sale otro, pero acá entre ellos hay un montón de ramas que se intercomunican. Y esto permite justamente que haya mucha información, porque esto va básicamente a lo que es miembros superiores. Entonces por eso tiene mucho que ver. O sea, la mano, el brazo, son órganos que necesitamos que tengan nos manden mucha información, están muy bien inervados, hay muchos nervios que le llegan y transmiten los impulsos. Pasa lo mismo a nivel lumbar, el plexo lumbar. Entonces tenemos acá T2, L1, L2, pero fíjense cómo entre ellos se comunican. O sea, T2 se comunica con L1, L1 con L2, L2 lo hace también con L1, con L3 y L4. O sea, toda esta información, todo esto se llama plexo. El de abajo se llama plexo lumbar. Y el último plexo, que es el de acá abajo, es el plexo sacro, que también está totalmente interconectado. Pues esto todo va a todo lo que sean miembros inferiores, ¿sí? Entonces, este plexo permite que todo lo que sea información de los miembros inferiores, no nos perdamos nada de esa información y que llegue todo a la médula espinal. Bueno, con respecto a función dijimos esto, que teníamos un sistema nervioso que era somático y otro que era autónomo. El somático entonces inervaba a los músculos esqueléticos, su control es voluntario y consciente. O sea, cuando yo estoy hablando del sistema nervioso somático, ¿sí? Hablo de algo que es voluntario. Yo puedo pensar en si quiero mover la mano o no la quiero mover, ¿sí? En si quiero caminar o no quiero caminar. Mientras que con el sistema nervioso autónomo se encarga de la inervación de músculos lisos, ¿sí? Que conecta con órganos de los sentidos, con órganos efectores, con glándulas y piel. Y su control es involuntario. Vamos a poner un ejemplo de cada una de estas cosas. Músculo liso. Un músculo liso le di el ejemplo del tema de la vejiga, por ejemplo, ¿sí? Otro músculo liso sería el músculo que está dentro de los órganos digestivos, ¿sí? Todo lo que sea esófago, estómago, intestino, todo tiene una capa muscular, y esa capa muscular es de músculo liso. Yo no puedo actuar sobre ese músculo diciéndole, quiero que tengas más movimiento o menos movimiento. No forma parte de lo que yo puedo hacer. Por eso dice que estos músculos lisos conectan con órganos y también con órganos de los sentidos. Por ejemplo, con las pupilas, ¿sí? Las pupilas, si yo pongo más luz, la pupila se cierra, y si tengo menos luz, la pupila se abre. Esto no es algo que yo puedo pensarlo, eso pasa. Si a mí me proyectan luz sobre la pupila, mi pupila se va a cerrar. Y si es de noche, mi pupila se va a abrir porque necesito que entre más luz. Órganos efectores son, por ejemplo, glándulas, pueden ser también. U órganos efectores pueden ser también, como dijimos antes, órganos, por ejemplo, la vejiga u órganos del aparato digestivo. Y con la piel, por ejemplo, yo tengo frío o me asusto, lo que fuera, y se contraen, y entonces se erizan los pelos. Bueno, eso está relacionado también con estructuras que llegan y que son involuntarias, y por eso forman parte del sistema autónomo. Volvemos a lo mismo. El sistema nervioso somático, todo es periférico, pero lo somático, ¿sí? Tenía una parte sensitiva y una parte motora, ¿sí? Yo puedo dejar entrar luz y yo puedo ver algo y puedo cerrar los ojos si me molesta, por ejemplo. Entonces eso es algo que está relacionado con algo que yo puedo actuar en forma voluntaria, ¿sí? Las vías pueden ser sensoriales o pueden ser motoras.
Y en el sistema nervioso autónomo, que dijimos que esto yo no tengo acción sobre esto, lo dividimos en dos partes, en lo que se llama sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Esto va a actuar sobre todos los órganos, va a actuar sobre glándulas, ¿sí? Y entonces esto nos prepara para determinadas situaciones. En el sistema nervioso simpático se lo llama habitualmente relaje, descanse y digiere. ¿Por qué? Porque son órganos que son, el neurotransmisor que actúa es la acetilcolina, y la acetilcolina habitualmente lo que hace es relajar los músculos. Entonces nos prepara, por ejemplo, para el descanso y para la digestión. O sea, cuando nosotros estamos comiendo, quien básicamente actúa es el sistema parasimpático. Mientras que el sistema simpático se lo llama alerta, lucha y huida. Y el neurotransmisor fundamental del sistema simpático es la noradrenalina. Nosotros, por ejemplo, estamos en estado de alerta. El estado de alerta significa al estado de vigilia, ¿no? Entonces, básicamente va a predominar nuestro sistema simpático. En la lucha seguro, o sea, si nos asustamos y lo que fuere, empieza a latir el corazón, empezamos a tener transpiración. Bueno, todo eso tiene que ver con la liberación de noradrenalina, que es del sistema simpático. Entonces, por eso nosotros nos asustamos por algo, o queremos pelear por algo, queremos escapar, y esa situación así de estrés está relacionada con el sistema simpático, ¿sí? Entonces, el parasimpático relaja, descansa, digiere, el simpático alerta, lucha y huida. El neurotransmisor fundamental del sistema nervioso autónomo parasimpático es la acetilcolina, y el simpático es la noradrenalina. Lo mismo, ¿sí? Autónomo parasimpático, relajación, relaje, descanse, digiere, acetilcolina, esto es muy importante, simpático, alerta, lucha, huida, noradrenalina. O sea, saber que la noradrenalina actúa en simpático y la acetilcolina en el parasimpático es importante. ¿Por qué tenemos esta acción? Porque esto es un sube y baja permanente. O sea, el estado de equilibrio sería que esta línea estuviera recta. Entonces, no es que en algunos momentos actúa el simpático y en otros momentos actúa el parasimpático. Siempre están actuando los dos. Siempre, porque siempre el simpático va a querer ejercer, pero el parasimpático no lo va a dejar. Entonces, siempre está en estado de equilibrio. Entonces, yo en estado de equilibrio siempre voy a tener una acción 50% simpática, 50% parasimpática. Ahora, si me voy a dormir, no, si me voy a dormir, no, si estoy sentada mirando una película, y bueno, posiblemente el parasimpático esté actuando más, pues yo estoy mirando una película, tranquila, qué sé yo. De golpe esa película era de terror, y yo me asusté, y ahí el simpático empezó a alargarme la adrenalina, y entonces a mí me empezó a latir el corazón. Entonces acá empezó a actuar más el simpático. Pero quiero que sepan que, o sea, esto es permanente, en todo momento está actuando tanto el simpático como el parasimpático, ¿sí? Ahora, hay algunas situaciones especiales en donde necesitamos que el simpático prepare al organismo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando del iris, el iris sería la parte coloreada, ¿no es cierto?, del ojo. Si hablo de las glándulas salivales, si hablo del corazón, de los pulmones, del estómago, del páncreas o de la vejiga, según quién actúe, es la acción que va a ¿cómo es? A manifestarse con mayor efectividad. Por ejemplo, dice, el sistema simpático va a preparar al organismo para situaciones de emergencia o de tensión. O, por ejemplo, si yo ya les dije, me ponen luz en el iris, en la pupila, se va a achicar. Entonces, ahí ese estímulo va a estar ejercido, eso va a ser al revés, va a estar ejercido por el parasimpático. Ahora, si yo no tengo luz, voy a tener una acción del parasimpático, porque me prepara para, por ejemplo, tener más luz o poder ver mejor, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de las glándulas salivales, lo mismo, o sea, la acción va a ser estimularlas. Cuando estamos hablando del corazón, su acción va a ser que lata más rápido el corazón. Cuando estamos hablando de los pulmones, va a ser que pueda entrar más aire, por ejemplo. Ahora, cuando se respecta a la alimentación,
dijimos que la parte de lo que fuera digestión actuaba básicamente el parasimpático. Y en todo lo que respecta a la vejiga, cuando para poder para poder ayudar a que se dilate la vejiga, también tenemos acciones del parasimpático. Entonces, según qué acción vamos a hacer, va a priorizar la acción de un sistema o la acción del otro sistema, ¿sí? Dice que el parasimpático es el principal regulador del organismo en condiciones normales. Estimula los órganos que mantienen el organismo en situaciones de calma. Claro, en situación de relajación, por eso era el tema de relajar y digerir, en la parte de relajación lo que más va a actuar es el parasimpático. Y en la parte de acción lo que más va a actuar es el simpático. Acá tenemos otro esquema, acordándonos que el sistema simpático, el neurotransmisor más importante es la noradrenalina, y luego el parasimpático es la acetilcolina, ¿sí? Entonces acá dice qué acción va a hacer cada uno de ellos de acuerdo a que actúe el simpático o el parasimpático, ¿sí? Sistema simpático, dice, se encarga de activar el organismo, por lo que incrementa el gasto de energía y suele funcionar durante el día. Suele actuar más durante el día, digamos, ¿no? Dijimos que siempre están actuando, siempre los dos en todo momento. Y el parasimpático produce los efectos contrarios al simpático. Relaja el organismo, disminuye el consumo de energía y suele funcionar por la noche. O sea, quien más actúa va a ser por la noche. Una cosa que quiero que tengan en cuenta es que esto que está acá está relacionado con lo que es bulbo de protuberancia, ¿sí? Porque todo lo que está relacionado con todo esto es más bien simpático y salen de nervios, está relacionado con nervios craneales. Todo esto de acá es más que nada torácico, entonces por eso tienen por eso están acá. O sea, todo lo que es torácico básicamente está relacionado con simpático. Mientras todo lo que sea lumbosacro, ¿sí? Y órganos, que estos son de nervios craneales, que era, ¿se acuerdan del vago que les dije que de vago no tenía nada? Bueno, esos músculos de ahí están actuando el parasimpático. Y en la parte del ojo, en la parte de las glándulas salivales, todo eso, actuaban tanto el simpático como el parasimpático, los dos. Por eso los dibujitos salen o de arriba o de abajo, ¿sí? Bueno, más dibujo de lo mismo, nervios craneales, estos son los orígenes reales de los nervios, ¿sí? No les puse los números para no complicarlos, pero estos son los orígenes reales de los nervios. Y la médula, los nervios raquídeos, ¿de dónde salen, sí? Teníamos 8 que eran cervicales, 12 que eran torácicos, 5 que eran lumbares, 5 sacros y 1 que es coxigio. Y acuérdense que tanto a nivel cervical como a nivel lumbar y a nivel sacro se formaban los plexos. Cervical y braquial, acá arriba, el lumbar y sacro. Y que los torácicos no formaban plexos. Otro ejemplo de lo mismo, acá con los nervios, con los números reales de dónde sale el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el patético, de dónde sale el trigémino, de dónde sale el abducens o el motor ocular externo, después de dónde sale el trigémino, el facial, el auditivo, luego tenemos que está por acá, el glosofaringio, el hipogloso, el vago, el accesorio y el hipogloso. El hipogloso es el último. Y los 31 pares de nervios raquídeos, como todos salen desde acá. Médula espinal y se distribuyen, fíjense, hasta la última parte de las manos, hasta la última parte de los pies. Los pies se entrarían también acá. A modo de resumen, el sistema nervioso central tenía, el sistema nervioso se dividía en central y periférico. Central dijimos que era encéfalo y médula espinal, o espina dorsal, pero médula espinal. Y el periférico es lo que estamos viendo ahora. O sea, el central era esto. Y ahora vimos todo esto, que es todo lo periférico. Este sistema nervioso periférico tenía una parte somática,
y una parte autónoma. La parte somática comunicaba a los órganos sensitivos y a los músculos voluntarios. Se llaman voluntarios o esqueléticos. Entonces, el sistema nervioso sensorial era la entrada de los sentidos. Y la parte motora era el sistema nervioso motor, ¿sí? La parte que era la salida motora. Esto es la entrada que era sensorial y salida que es motora. Y la otra parte del sistema nervioso periférico, así como tiene lo somático, tenía lo autónomo o autonómico, bueno, es lo mismo. Comunica con órganos y con glándulas internas. Y se dividía en dos partes. En la parte simpática, simpática, digamos, que es la parte de excitación, o parasimpática, que es la parte de calma. El parasimpático tiende a relajar y el parasimpático tiende a estimular, a hacer todo en forma rápida. Algunas diferencias a tomar en cuenta, también a modo de repaso, habíamos dicho que el sistema nervioso central, los cuerpos neuronales estaban en la sustancia gris. Bueno, la sustancia gris del sistema nervioso periférico no se llama sustancia gris, sino se llaman ganglios nerviosos, ¿sí? Entonces, ese es donde estarían los cuerpos neuronales. Los axones eran la sustancia blanca del sistema nervioso central, y los axones son los nervios, o sea, la parte en vez de sustancia blanca le decimos nervios en el sistema nervioso periférico. Pero tenemos también cuerpos neuronales y axones. Los axones son los nervios y los cuerpos neuronales son los ganglios. Ese sistema nervioso periférico entonces tenía acúmulos de cuerpos neuronales, que son los ganglios, y acúmulos de axones y dendritas, que son los nervios, ¿sí? ¿Cómo se llaman entonces? Los axones estaban en la sustancia blanca, y acá el nervioso periférico están en los nervios. En el sistema nervioso central, los cuerpos neuronales estaban en la sustancia gris, y acá están los ganglios. Bueno. Perdón, un chiquito, chicos. Ahí vamos. Disculpen. Bueno, ese sistema nervioso autónomo tenía entonces dos partes, que era la simpática y la parasimpática. La parasimpática era relajación, descanso y digerir, porque actuaba en la digestión. Su principal neurotransmisor es la acetilcolina, y el simpático era el de alerta, lucha y huida, y su principal neurotransmisor era la noradrenalina. Algunas diferencias a tomar en cuenta con respecto, eso ya lo dijimos, perdón, repetí la diapositiva, de sustancia gris y sustancia blanca. Y bueno, esto ya está, como a nivel de repaso fue todo esto. Bueno, el jueves entonces diremos a ver cuáles son las dudas que tienen con respecto a esto, calculo que deben tener algunas, así que bueno, lo veremos en el jueves, ¿sí? Bueno, hasta luego.